de abdomen es el más frecuente. O sea, en las emergencias lo que más se ve es dolor abdominal. Ahora hay que repasar un poco lo que es la inervación sensitiva del abdomen, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico donde hay dos componentes de la inervación sensitiva. La inervación visceral, que inerva a todas las vísceras, intestino, hígado, vías biliares, páncreas, vaso, todo eso. Todas las vísceras están inervadas por la inervación visceral, que empieza a recoger la inervación, la sensibilidad de todos estos órganos y entra a la médula por la asta posterior y sube a través del haz espinotalámico lateral hasta el tálamo, y de ahí se hace consciente en la corteza. Y la sensibilidad de la somática o parietal es la que recoge la sensibilidad de la pared abdominal, incluido el peritoneo parietal. Entonces, esto llega a su inervación motora a través de la asta anterior y regresa con la sensibilidad a través del estímulo del haz espino-reticular, ¿no? Y sube hasta la sustancia reticular, donde se hace consciente y llega a la corteza. Entonces, esta inervación es importante entender, porque de acuerdo a eso vamos a tener algunas manifestaciones diferentes, ¿no? En algunos lugares estos estímulos o estas vías están muy cerca. Entonces, cuando la intensidad del dolor es bastante alta, puede transmitirse a la otra vía. O sea que un dolor de tipo parietal puede hacerse sensible en la vía visceral o al revés, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el dolor abdominal, la anamnesis es el elemento o el recurso más importante que tenemos para averiguar o tratar de determinar el origen de ese dolor. Y dentro de los aspectos que hay que tomar en cuenta para la... Lo que hay que tomar en cuenta para investigar esto del origen del dolor es su localización, modo de inicio, progresión, migración, tipo o carácter, su intensidad y radiación y algunos síntomas asociados. Aspectos que los vamos a ir comentando poco a poco. Por ejemplo, la localización u origen o dónde se inicia el dolor. La localización del dolor es muy importante. Entonces tenemos, de acuerdo al tipo de órgano que esté o tejido que esté iniciando el dolor, lo que es el dolor visceral y el dolor parietal o somático. Entonces, el visceral, la sensibilidad visceral, se manifiesta siempre en la línea media del abdomen, independientemente de que estén a un lado o al otro lado las vísceras, como la vía biliar, o el apéndice, o el vaso, o la vesícula. Como tienen inervación visceral, se van a manifestar siempre en la línea media, ¿no? Eso es importante conocer. Eso en cuanto a la localización. En cambio,
la sensibilidad parietal o somática se va a manifestar en el lugar donde se inicia el problema, ¿no? Y es entonces el dolor de origen parietal es bien definido, bien localizado y bien específico, ¿no? El paciente nos puede indicar con un dedo dónde está sintiendo el dolor. En cambio, el dolor de origen visceral, el paciente cuando le pedimos que nos indique dónde le duele, simplemente nos indica con la mano extendida, me duele por aquí, ¿no? No está bien localizado. Eso en cuanto a la localización. El modo de inicio es otro de los aspectos que nos ayudan bastante a identificar el lugar u órgano que inicia el dolor. Y el dolor de origen súbito, de inicio súbito, o sea, de un momento a otro, o brusco también, es ese dolor que el paciente nos va a decir, me ha empezado a tal hora o estuve haciendo tal cosa con precisión. Me ha empezado a las 9:30, o estuve a la hora del almuerzo, estuve empezando a almorzar y ahí me ha empezado de tal a otro. Entonces, esa es la forma que el paciente identifica el dolor de origen súbito. Y esta forma de origen de inicio es de pocas causas, ¿no? La perforación de la víscera hueca, por ejemplo, después de una úlcera, el aneurisma de aorta roto, embarazo ectópico, pero en el momento que se rompe, embarazo ectópico roto, y el infarto mesentérico que tiene origen o de causa embólica, ¿no? El de causa trombótica, ¿no? Entonces, cuando el dolor empieza de un rato a otro, solo hay que pensar en estas posibilidades. En cuanto al modo de inicio, también tenemos lo que es el modo de inicio rápido. Esto quiere decir que el dolor se instala en minutos a pocas horas, ¿no? Entonces, si esta característica de iniciar el dolor son de los procesos inflamatorios agudos, como ser la apendicitis, la pancreatitis, diverticulitis y la torsión del intestino grueso o delgado, como es el vólvulo. Algunas veces la gastritis aguda también puede tener un inicio más o menos rápido dependiendo de la causa que inicie este proceso. Entonces, el modo de inicio rápido vamos a tener generalmente de estos procesos inflamatorios agudos. El inicio gradual o de poco a poco, entonces, es la forma insidiosa que el paciente ya no puede identificar el momento ni siquiera tan aproximado del inicio del dolor y nos dice más o menos hace 5 o 6 días, un mes o 2 meses y a veces años, ¿no? Entonces no hay una identificación aproximada del inicio del dolor. Es la forma de reconocer la forma de inicio del dolor, de forma insidiosa. Ahora, ¿qué problemas empiezan con este tipo de dolor? Con esta forma de iniciar el dolor. Cáncer de las vías biliares, del intestino, del páncreas, etc. Enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, las gastritis crónicas, las hepatitis. Aunque son agudas, el inicio del dolor no es tan rápido como en los procesos inflamatorios agudos que hemos visto anteriormente. Aquí hay que agregar lo que es el colon irritable o intestino irritable, ¿no? Que también tiene un inicio gradual o insidioso. En cuanto a su evolución o progresión o comportamiento durante el tiempo. Puede ser continuo, intermitente. Entonces, continuo van a ser propios de esos procesos inflamatorios que
una vez que inician, no van a calmar, ¿no? Como ser en la pancreatitis. El dolor empieza en la pancreatitis y no para hasta que se resuelve, ¿no? O en la apendicitis también, aunque cambian de tipo de dolor, pero empiezan y ya no calman. Entonces, es continuo en ese tipo de procesos. Y es intermitente en las estructuras que característicamente tienen una actividad peristáltica, ¿no? Como el intestino, que no es tan constante, sino tiene periodos de remisión. O en el vólvulo no complicado todavía, entonces también es intermitente, ¿no? O en la úlcera péptica, que también cede con algunas situaciones y no es constante, ¿no? Entonces, también otras causas de ese dolor que se comportan en forma intermitente es el intestino irritable, e incluso las enfermedades inflamatorias que también tienen una progresión de forma intermitente. Los factores que agravan también es importante preguntar, ¿no? En todo dolor, no solo en el abdomen, pero en general hay factores que agravan en el abdomen, ¿no? Las cosas importantes como factores que agravan, por ejemplo, en la úlcera, son algunos alimentos que son irritantes de por sí, ¿no? O sustancias que irritan como el alcohol, como las gaseosas, ¿no? En la peritonitis, por ejemplo, el movimiento, son pacientes que prefieren quedarse quietos, entonces no quieren ni levantarse, y una de las pruebas, por ejemplo, es hacer saltar, ¿no? Entonces, los factores que agravan también nos indican el origen del dolor en situaciones. Y los factores que alivian. En la úlcera o en el dolor urente de úlcera, por ejemplo, los alimentos calman, la leche o sustancias alcalinas, ¿no? Calman el dolor. En algunas posiciones disminuyen, por ejemplo, en el dolor cólico, el paciente toma una posición ventral apretándose el abdomen y eso tiende a disminuir el dolor. La posición genupectoral en la pancreatitis, ¿no? Entonces son factores que van disminuyendo o agravando el dolor, que también nos ayudan a sospechar el origen del dolor. En cuanto a la migración quiere decir que estando en un lugar va a otro lugar, se cambia de lugar, no es que el mismo dolor se va a otro lugar, ¿no? En la apendicitis, por ejemplo, todos sabemos que eso empieza en la región periumbilical, hacia la parte de arriba habitualmente. Esto es por el dolor de origen visceral que tiene al principio la apendicitis, que se produce por la distensión que tiene, ¿no? el apéndice, y entonces lo que origina es un dolor de origen visceral que se manifiesta, como habíamos dicho, en la línea media. En la línea media. Una vez que el proceso de la apendicitis llega a comprometer la pared, o sea, se perfora, inflama su pared y afecta al peritoneo parietal, entonces cambia de tipo de dolor, de un dolor de tipo visceral a un dolor de tipo parietal, y se ubica en el lugar que está el apéndice. Habitualmente es la fosa ilíaca derecha, pero puede estar en otros lugares también, ¿no? Entonces ya hasta 6 lugares donde se describe como normal la ubicación del. Entonces esto migra de lugar, cambia de lugar el dolor y también cambia de tipo de dolor. Otro ejemplo de esta situación es la úlcera péptica perforada, que antes de perforarse duele en la línea media, epigastrio habitualmente, es de tipo urente, ¿no? Pero una vez que se perfora, cambia por la salida de líquido dentro de la víscera, que es ácido y como por gravedad baja a la parte inferior, el dolor se va a cambiar de lugar hacia la fosa ilíaca derecha o al hipogástrico. Entonces, eso en cuanto a migración. Otro aspecto importante de
esto del dolor es el tipo o carácter. Y dentro de los tipos de dolor importantes o bien identificados son el cólico. ¿En qué consiste el cólico? Es ese dolor tipo retorcijón, ¿no? Que es la forma en que uno averigua con el paciente o que le aprieta en forma intermitente, ¿no? Aprieta y afloja. Entonces, este tipo de dolor es típico de las estructuras que tienen músculo liso y que tienen actividad peristáltica. ¿Cuáles son esas? La vía biliar y todo el tracto intestinal, además de los uréteres, ¿no? Que es la vejiga en algo. En las mujeres también tienen algo el útero, ¿no? Pero ya es un órgano pélvico. Entonces, el tipo de dolor cólico es propio o característico de ese tipo de órganos, ¿no? Entonces, hay que ayudar. En el tipo de dolor a los pacientes hay que ayudarle porque no identifican claramente, ¿no? Qué tipo de dolor. Lo que les interesa es que les duele. Entonces, ayudándole cómo es el dolor, si es como retorcijón, como si aprieta y suelta, entonces calma y aparece, ese es el tipo cólico, ¿no? Cuando nos dicen de este tipo de dolor, hay que pensar en vía biliar, intestinos o uréteres. El dolor de tipo urente es ese que como si quemara, ¿no? Como si quemara. Si es superficial el tipo urente, entonces de origen neuropático, ¿no? O sea, de origen nervioso neurogénico. Pero si es profundo, como ocurre en las vísceras abdominales, es propio este dolor de la úlcera péptica o de la gastritis, ¿no? Entonces, esto es como si quemara. Entonces, eso es importante identificar. Si es un dolor como si quemara, uno tiene que pensar en el estómago como gastritis o duodenitis o la úlcera que esté ubicado en esos lugares. Otro tipo de dolor es como si me apretara, opresivo, como si estuvieran comprimiendo ese lugar. Esto es más propio, más típico en el tórax, ¿no? Es dolor propio, o no propio, sino característico de la patología isquémica coronaria, ¿no? Pero a veces ese dolor se manifiesta en el epigastrio, de tipo opresivo, y puede ser la manifestación de un infarto, el dolor que esté presentándose en el epigastrio de este tipo. Y a veces confunden los pacientes también con el dolor de la pancreatitis, como si les apretara, o de las hepatitis, como también si les estuviera apretando en ese lugar, pero generalmente ese tipo de dolor no es opresivo, sino es más bien un dolor que está mal definido. Cuando le preguntamos al paciente si es como si les retuerce, dice no, me duele nomás. Si es como si le quemara, no, me duele nomás. O le aprieta o le comprime, no, me duele nomás. Entonces, ese dolor se le llama sordo. Ese dolor que no se lo puede identificar claramente con los tipos de dolor bien establecidos. Hay otros tipos de dolor seguramente que van a leer o ya han leído, como el transfixiante, el terebrante, que es más por su comportamiento, ¿no? Transfixiante que atraviesa o terebrante como si le perforara, ¿no? Entonces, esos tipos de dolores que es importante también identificar o preguntar cuando uno investiga el dolor abdominal en un paciente. Otro aspecto que siempre se pregunta es la intensidad y tienen la escala de EVA para decir desde el 0 a, o sea, cuando es el no hay dolor, hasta el 10 es lo más intenso, ¿no? Pero ¿qué pasa con el dolor? Con la intensidad del dolor. No todos sentimos la misma intensidad del dolor con la misma patología, debido a diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, la edad.
Las personas mayores, adulto mayor, tienen una sensibilidad que va disminuyendo, todo va disminuyendo, entonces ya no sienten con la misma intensidad las mismas patologías, con los mismos estímulos. Dicen también que la mujer soporta mejor los dolores, como si estuviera destinada a sufrir, ¿no? Entonces el dolor en las mujeres también tiene aparentemente una intensidad menor, o sea, aguanta mejor. También esto es cultural, la gente del campo también tiende a aguantar o tener mayor tolerancia al dolor, ¿no? Inclusive en pacientes o personas de los mismos grupos etarios, incluso pueden tener diferentes niveles de sensibilidad al dolor. A esto se le llama el umbral del dolor, ¿no? Que es variable y entonces la intensidad es subjetiva. No porque sea intenso el dolor, por ejemplo, en EVA 10 de 10 va a ser siempre una pancreatitis grave. Una pancreatitis grave o severa o necrohemorrágica en una persona puede tener EVA de 10 sobre 10 o puede tener un 5 sobre 10, ¿no? Entonces la intensidad tal vez sea lo menos útil en cuanto a los aspectos que uno debe investigar para hablar del origen del dolor. Otro aspecto que sí ayuda un poco más, me ayuda más que la intensidad, es la irradiación. Esto es que empieza en un lado y se va. Ese dolor permanece en el lugar donde se inicia, pero además se manifiesta en otro lugar. Entonces hay irradiaciones características, por ejemplo, del hígado y de la vía biliar, hígado y vesícula. Se irradia aquí a la parte supraclavicular por delante o hacia atrás en la parte supraespinosa o subescapular, y eso se llama signo de Kers. Otra irradiación característica es la que aparece cuando se compromete el nervio del obturador, como en las hernias internas. La irradiación es a la parte interna de la rodilla y esto se llama signo de Hope-Chip. Otra irradiación característica es la del cólico ureteral, ¿no? Donde hay un cálculo en el uréter y la irradiación es en el hombre hacia los testículos, se irradia hacia la parte genital externa de las personas, ¿no? En el hombre, como dicen, este dolor no llega al huevo. Y en la mujer llega a mis partes, ¿no? Entonces, esas irradiaciones nos ayudan a decir, esto es de uréter, o esto es de la vesícula, o esto es del obturador. A veces las personas vienen más con la manifestación de la irradiación que del lugar donde se origina el dolor, ¿no? Entonces, es algo que hay que siempre tomar en cuenta. Los síntomas asociados, por ejemplo, además del dolor, ¿qué otras manifestaciones tiene? Por ejemplo, los vómitos. Los vómitos está asociado habitualmente a la pancreatitis, ¿no? Es parte del cuadro de la pancreatitis. Vómitos casi siempre hay en la pancreatitis. También es algo frecuente es en la retención gástrica, ¿no? Los vómitos, pero que tienen ya una característica diferente. También es parte de la reacción neurovegetativa, como en el infarto mesentérico, por ejemplo. Entonces, los vómitos identifican manifestaciones neurovegetativas. La diarrea. La diarrea entonces va a acompañar a los cuadros de gastroenteritis, o sea que también van con dolor abdominal de origen visceral,
Pero si se acompañan de diarrea, entonces quiere decir que el problema está en los intestinos. Algunas veces dicen, como la apendicitis, por ejemplo, se puede manifestar con algo de diarrea, pero tiene otras características, ¿no? En poca cantidad, aunque las deposiciones son líquidas, no son muy frecuentes y son escasas. La flatulencia, esto es la eliminación en exceso de gases rectales, entonces es la que acompaña esos trastornos de mala absorción o de indigestión, ¿no? De indigestión. Entonces eso es también un dato que nos orienta a este origen. Algo muy característico es la falta de eliminación de heces y gases. ¿A qué patología nos orienta eso? Cuando hay falta de eliminación de heces y gases, esto es un criterio que no tiene que faltar cuando uno está pensando en obstrucción o hilio intestinal, ¿no? Entonces eso quiere decir que los intestinos no están enviando, no tienen un tránsito libre, ya sea su origen de tipo paralítico o adinámico, o sea obstructivo. El dolor en esos dos tipos de hilio, ya saben que es diferente. En el hilio es un dolor tipo sordo y en el de tipo obstructivo va a ser de un tipo cólico. Entonces, la falta de eliminación de heces y gases es un componente indispensable de la obstrucción o hilio intestinal. Si se presenta con fiebre, el dolor abdominal obviamente nos va a indicar que el proceso es un proceso inflamatorio y generalmente infeccioso. Entonces, las causas que tienen dolor y además fiebre, tenemos como la apendicitis, la diverticulitis, la colecistitis, la misma hepatitis. La pancreatitis, aunque no empieza con un problema infeccioso, sino inflamatorio, también puede cursar con fiebre. Y si un proceso de pancreatitis que está habitualmente sin fiebre, se está cursando sin fiebre, aparece fiebre, pues hay que pensar en una complicación. Complicación de la pancreatitis como ser el absceso pancreático. Ahora, si se presenta con ictericia, obviamente nuestra dirección a buscar el origen del problema va a ser hacia el hígado y a la vía biliar, ¿no? Si se inicia de forma súbita con dolor tipo cólico, obviamente vamos a pensar más en la vía biliar que se ha tapado, se ha obstruido, y se inicia con un dolor de inicio insidioso, con un dolor sordo, un poco más ubicado en el cuadrante superior derecho. Entonces, nuestra dirección va a ir hacia el hígado, pensando que puede ser más una hepatitis. Entonces, los síntomas asociados o manifestaciones asociadas, porque la ictericia, ustedes saben que no es un síntoma, sino es un signo, ¿no? La distensión abdominal y otras cosas también nos pueden orientar hacia el problema que puede estar iniciando el dolor abdominal. En cuanto a la exploración física, entonces también hay que hacer una exploración física general y exploración física regional. En cuanto a la exploración física general, claro, también nos van a dar indicios del tipo de problema que puede estar generando el dolor abdominal. Por ejemplo, si en el paciente vemos una persona muy enflaquecida, desnutrida, entonces pensaremos que el dolor en el paciente está generado por un problema como cáncer, ¿no? Como cáncer, que es una enfermedad que consume al paciente.
Hay algunas de estas enfermedades que producen dolor en el abdomen, como la colitis ulcerosa, por ejemplo, que se manifiesta con problemas también articulares o en los ojos, ¿no? Como una iritis o iridociclitis. Entonces, revisando al paciente en forma general, vamos a tener algunos datos que nos indiquen el inicio del problema. Si encontramos que el paciente tiene ictericia, ¿no?, que es parte de la exploración general, entonces, obviamente vamos a dirigir nuestra atención a la vía biliar o al hígado, ¿no? Entonces, como origen también. Si el paciente está en shock, por ejemplo, el origen del dolor puede ser, y además empezar en forma súbita, la ruptura de un aneurisma aórtico. Entonces, la exploración física general también nos puede dar indicios de lo que es el origen del dolor en los pacientes que tienen este problema. Ahora, en el examen físico regional, o sea, del abdomen, tenemos algunos signos característicos, como ser el de Bloomberg o de rebote o de descompresión, que consiste en hacer una compresión lenta, progresiva y sostenida en algún lugar del abdomen. Bueno, Bloomberg le dicen más cuando es relacionado al apéndice, en el punto de Marfan. Entonces, pero consiste en eso, en apretar constantemente, profundizar progresivamente y hacer una descompresión súbita, o sea, soltar la mano en forma brusca. Y ahí el paciente hay que preguntarle y además mirarle que el paciente dice que le duele más cuando se levanta la mano, ¿no? Eso hay que preguntar. Cuando se aprieta también duele, pero duele más cuando se levanta la mano. El otro signo es el de Murphy, que está relacionado con la colecistitis aguda. ¿En qué consiste eso? En poner la mano o la punta de los dedos en el punto cístico, comprimir en ese lugar y pedirle al paciente que meta aire, o sea, que haga una inspiración. ¿Y cuándo es positivo este signo? Cuando el paciente corta o deja de respirar en ese momento, ¿no? Hay que pedirle al paciente que meta aire cuando ya estamos apretando, ¿no? El otro signo es de Hobert, que esto se hace a la percusión y consiste en la desaparición de la matidez hepática, ¿no? Entonces, ¿cuándo desaparece la matidez hepática? Cuando se perfora, cuando el aire se interpone entre el hígado y la pared del abdomen, y esto ocurre en forma patológica anormal cuando se perfora la víscera, ¿no? Puede ser una úlcera, puede ser un divertículo, entonces cualquier cosa que perfore el intestino, entonces va a producir este signo, que hay que diferenciarlo de la interposición del colon o el ángulo hepático del colon delante del hígado, ¿no? Que también puede hacer desaparecer la matidez hepática y hacernos confundir, pero en el signo de Joubert, además de esta desaparición, va a haber signos de peritonitis, ¿no? Que en la interposición del colon no existe. Bueno, el de Mac-Barney es muy conocido, es dolor en el punto apendicular de Mac-Barney, ¿no? El peristaltismo de Lucia, ¿en qué consiste esto? Esto se presenta en el hilio obstructivo o mecánico, donde hay peristaltismo, donde el intestino intenta superar la obstrucción. Entonces, ¿qué características tiene este peristaltismo de Lucia? Es un peristaltismo de tono metálico, agudo, delgadita, es como si tocaran la cuerda más delgadita de la guitarra, ¿no? Entonces suena agudo, es bien típico, algunos dicen hasta patognomónico de la obstrucción mecánica, pero algunas veces escuchan gastroenteritis importantes, ¿no?
Y el otro signo importante es el silencio abdominal. ¿Qué quiere decir eso? Que no se escucha nada en el abdomen. ¿Qué es lo que habitualmente buscamos en el abdomen? Son los ruidos intestinales. Entonces, este silencio abdominal, cuando va acompañado de excitación peritoneal, es típico de la peritonitis. De la peritonitis que hace que dejen de moverse los intestinos. También vas a tener silencio abdominal en las iliointestinal de origen paralítico, como los trastornos metabólicos, por ejemplo, o ilios reflejos. Entonces, el silencio abdominal es algo importante que nos puede indicar el origen de los problemas. Finalmente, nos tenemos que valer de algunos exámenes complementarios, como la radiografía, que es más sutil. La radiografía simple de abdomen en los trastornos obstructivos, ¿no? En el ilio, donde nos va a dar unos signos característicos como el signo de la escalera, ¿no? Donde los niveles de hidroaéreos están a diferentes alturas. La ecografía también es un recurso valioso, sobre todo para la vía biliar o líquido en la cavidad peritoneal. La tomografía también nos ayuda bastante en las masas, la resonancia también, en los trastornos, en los problemas que tienen masas o tumores, y las endoscopías, ya sea por abajo o por arriba, para los trastornos de estos lugares, como las úlceras o los problemas del intestino, como neoplasias o problemas inflamatorios. Entonces ya se va a cortar en cualquier momentito. Aquí acabamos esta clase. Y el miércoles nos vemos con lo que teníamos que aparentemente hablar hoy día, que es el síndrome de hipertensión portal. Entonces nos vemos, jóvenes. Bueno, por lo menos ustedes me escuchan y yo les hablo, ¿no? Entonces, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, doctor. Hasta luego. Hola, doctor, gracias. Luego, doctor. Chao, chao. Que les vaya bien.